que vienen caminando. Ya. Estamos ubicados en silencio. Están muy desordenados este día. Estamos saliendo en vivo para Chile y el mundo, así que pórtense bien. Ya, vamos a comenzar entonces y vamos a orar para que el Señor nos dirija. Oramos. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar para aprender de ti, para ser edificados por ti, Señor. Tú conoces cómo hemos llegado, nuestro corazón, nuestras necesidades, y tu palabra, Señor, suple toda necesidad. Queremos exponernos a ella, que ella nos hable, que ella nos dirija, que ella nos alumbre, Señor. Bendice todas las clases de los niños también, que en cada clase también tu palabra sea glorificada. Gracias, Señor, y permite también que puedan llegar los que vengan a camino. Gracias por todo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. A clases los demás. Ya. Buenos días a los que vienen llegando, atrasados. Bien. Ya. ¿Sí? ¿Somos los que somos? Somos los que estamos. Vamos. Estamos entonces estudiando el libro de Hechos y terminamos un capítulo, que es el capítulo 13, el domingo pasado, con la clase de CRI. Y pasamos al capítulo 14, muy bien. Vayan ahí entonces, Hechos capítulo 14, y vamos a dar lectura inmediatamente. Ahí está el título de la clase del día de hoy. Entonces ahí dice Hechos 14 y vamos a leer del 1 al 7. Son poquitos versículos, pero los vamos a ir escarbando. Ya, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, eso. Dice, aconteció a Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esa es la cita que vamos a estar estudiando. Pero antes de meternos ahí, tenemos que hacer un resumen. ¡Qué fome el resumen! Sí, tenemos que hacerlo porque es bueno repetir y ubicarnos más o menos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Dice la verdad que divide, ¿sí o no? Leímos un versículo, se le quedó en la mente un versículo que decía algo como que estaban divididos, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Porque como hijos de Dios tenemos un mensaje. Y ese mensaje es la verdad, ¿sí o no? La verdad del Evangelio. Y es lo que están haciendo estos hombres. Están anunciando la verdad del Evangelio. Eso vamos a ver. ¿Y qué va a pasar con esta verdad del Evangelio? Siempre, siempre vamos a encontrar oposición. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Bien, pero vamos al resumen. En este capítulo estamos viendo parte de lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Entonces vamos a recordar, este comenzó
en el capítulo 13. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró este viaje? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuánto? Échele. 2 años. 2 años duró. Lo tenemos en 2 capítulos. Se ve cortito, pero hay muchas historias más que deben haber sucedido. Pero está registrado lo que nosotros necesitamos saber. ¿Sí? Sí. Entonces partimos el capítulo 13, vamos a ir a un mapa porque es un viaje. Vamos a tomar las maletas, a vestirnos de piloto como nanos para partir para allá. Bien. ¿Dónde partió Pablo? ¿La función esto? Está al revés, está al revés. Ahí sí. De ahí, Antioquía. Recuerden que hay 2 Antioquías, ¿sí o no? Antioquía ahí de Siria y acá Antioquía de Pisidia. Ya. De ahí partió este querido Pablo. ¿Se acuerda cómo partió? A él se le ocurrió. ¿Ah? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y Bernabé. ¿Y quién los acompañó? Juan Marcos. Hay un detalle, sí. El Espíritu llamó a Pablo y Bernabé, pero ellos llevaron a Juan Marcos. Pero ese es un detalle. Ya, partió de ahí y se fue en un crucero y llegó a Salamina, la isla de Chipre. ¿Sí? ¿Se acuerda qué pasó ahí? Estamos así haciendo un resumen breve de todas las cosas que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasó en Salamina? Lo principal nomás. ¿Qué hacían cuando llegaban a una ciudad? A las sinagogas. ¿Lo recuerdan muy bien? Nos explicaron por qué habían sinagoga, qué sé yo, qué hacían en la sinagoga. Ya. Ellos entonces iban y predicaban en las sinagogas. ¿Por qué en las sinagogas? ¿Qué se reunía ahí? Los judíos, porque el mensaje era primeramente a los judíos. Luego, en la misma isla, avanzó a Pafos. Pafos. Y ahí nos detuvimos en una historia que sucedió. ¿Se acuerda? Había un muchacho que se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús, que era un mago. ¿Y qué pasó con este mago? Lo desenmascaró. Y quedó ciego, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con el procónsul? ¿Se acuerdan del procónsul? ¿Cómo se llamaba? Bien, Sergio. Porque tú te llamas Pablo. Se parece. Sergio Paulo. Él creyó. Y está en la hojita anterior. No, en mi Biblia está en esta misma hoja. En la hoja anterior, sí. 13, versículo... iba a decir el 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vio? Cuando Bar Jesús quedó en tinieblas, pero eso le hizo confirmar lo que Pablo había hablado todo el rato que estuvo ahí. Porque dice, maravillado de la doctrina del Señor. Eso pasó ahí entonces en Pafos. Luego de Pafos, ahí se tomó otro crucero, un yate personal, y se fue a Perge. ¿Qué pasó en Perge? Perge de Panfilia. Solo un detalle nomás pasó ahí. En ese momento, Juan Marcos les dijo, no, esto no es para mí. Está muy duro esto. Me voy para la casita. Y se devolvió Juan Marcos. Luego de Perge, ahí se fue a Antioquía, que es donde estamos ahora. Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Donde entró a la sinagoga y vimos ahí se explayó más o menos, porque Lucas nos describe qué es lo que hablaba Pablo cuando él predicaba en la sinagoga. ¿Sí?
¿Se acuerdan más o menos que hablamos? Él predicaba acerca de la historia de Israel, enfocada siempre o apuntando al Mesías, para que Jesús fuera ubicado como lo que es, el Mesías. ¿Qué pasó ahí? Muchos se interesaron, ¿se acuerda? Le dijeron, oiga, ¿por qué no vienen el otro sábado? Y estaban muy entusiasmados. Y a la otra semana, cuando era el otro sábado, él dice que estaba casi toda la ciudad ahí esperando para escuchar el Evangelio. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Y ahí estamos llegando a lo que vimos la semana pasada. Vamos al versículo 48 del capítulo 13, porque vamos a repasar un poquito para entrar de nuevo a lo que estamos ahora. El versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, ¿qué cosa? La predicación que estaba dando Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, y aquí hay un detalle muy bonito, que dice, todos los que estaban, ¿qué cosa? Ordenados para vida eterna. ¿Que se acuerda la predicación del domingo pasado? Le hablaba de elección, ¿sí? Aquí hay una confirmación. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué se difundía? Porque había muchos más que creían y compartían la palabra del Señor. Se iba difundiendo, se iba difundiendo. Versículo 30. Pero, y aquí entramos entonces al tema. Siempre que se predica el Evangelio, algunos creen y otros no. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó? Y los expulsaron de sus límites. Váyanse de aquí. Y lo vimos el domingo pasado. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Ahí está Iconio. ¿Qué pasó? Ahí está Iconio. Ahí está Iconio. Se ve cerca, pero son 128 kilómetros. Así que se fueron por la autopista más rápida que había ahí. No. Estos viajes eran difíciles. Yo no sé si a lo mejor tendrían algún caballo, camello, qué sé yo, o simplemente a pie. No lo sabemos. Pero la cosa es que no habían vehículos, no había transporte, no habían autopistas, no habían calles. Así que si había que subir un cerro, había que subirlo, etcétera. Pero aquí en la Biblia, así fácil, no, se fueron a Iconio. 128 kilómetros. Para que nos ubiquemos así, 128 es harto. Entonces, llegaron a Iconio y al 52 dice, y los discípulos estaban, qué bonito, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque eso provoca la palabra del Señor cuando es bien recibida. Bien, ese es el resumen. Ahora sí saqué el mapa para que no se me distraiga la gente. Ya. Esa es la condición entonces que llegaron a Iconio. 128 kilómetros de donde estaban y recuerden que fueron expulsados. O sea, puede que su ánimo no haya estado muy bien porque fueron expulsados. Bien porque habían visto gente que sí se había convertido, había creído, pero mal porque a lo mejor ellos querían seguir enseñando, pero fueron expulsados de aquel lugar. Bien, vamos entonces de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, que vamos a ver estos versículos y los vamos a ir escarbando y sacando nuestra picota, nuestra pala, para encontrar las verdades del Señor. Bien, ¿qué hicieron cuando llegaron a Iconio?
lo mismo que estaban haciendo en todas las otras ciudades que entraban. Llegaron, dice, en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Había entonces una sinagoga y ellos entraron para hacer lo mismo, anunciar la verdad del Evangelio. Como eran judíos, ¿a partir de dónde entonces? De la historia, de la Biblia, de los escritos que ellos sabían, que ellos entendían, pero ahora enfocado. Oiga, todo esto es apuntando al Mesías, apuntando al Mesías. Dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Y ahí vemos entonces cómo este mensaje entra en las personas y ellos creen. Ya. ¿Qué significa de tal manera? Porque dice de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Está hablando de la elocuencia, el carisma que tenían ellos? ¿O de qué? ¿O de qué estarían hablando? Está hablando de la convicción que tenían ellos. Ellos presentaban el Evangelio mostrando el mensaje como que era una realidad en ellos. Ellos podían ver a Pablo, Bernabé y decían, no, esto es verdad. Porque ellos viven lo que están diciendo. Eso, cuando dice de tal manera, eso está diciendo. Ellos evidenciaban que lo que estaban hablando era verdad. Era verdad. Entonces, era una realidad en su vida este mensaje, y recordemos que Pablo también dijo en Romanos, cuando escribe una carta, cuando habla del Evangelio, ¿qué dice del Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa era la convicción que tenía Pablo, que está predicando acá, y Bernabé. Esa es la forma, la manera que ellos predicaban y la consecuencia de predicar así, o sea, evidenciando lo que ellos creían. Dice, hablaron de tal manera que creyó, ¿cuánta gente? Una gran multitud de judíos, gran multitud de judíos. Muchos creyendo en el Evangelio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Recordemos que todo esto es el principio de la iglesia, lo que está hasta el día de hoy, el principio de la iglesia, predicando el Evangelio, creyendo mucha gente. Y un detalle dice, multitud de judíos y asimismo de griegos, personas que no eran del mismo linaje judío, también creían, y ya lo veíamos bien, lo habíamos visto en las otras ciudades, también se convertían personas gentiles o no de la nación de Israel. Creyeron mucha gente. Versículo 2. Más los judíos que no creían, ahí volvemos de nuevo entonces a lo que ocurre con el Evangelio. Una parte cree y siempre, hasta el día de hoy, hay una parte que no cree. Y generalmente esa parte que no cree produce oposición al Evangelio. Se va en contra del Evangelio. No es que, no, dejémoslo ser de que ellos crean. No, va en contra de ellos. Dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. De los gentiles. Porque había gente que no era de la nación judía que estaba ahí. Los corrompieron. Cuando dice no creían, porque dice los judíos que no creían, hay otra traducción que dice que no obedecían este llamado. Porque eso es responder al Evangelio. Uno obedece o no obedece al llamado del Señor. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Mire, vamos a Juan, que también Juan habla de esto. Capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ahí está la misma frase, que no obedece, que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. ¿Y qué pasa con él? Sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos viendo entonces cómo se están mostrando aquí, ¿qué cosa? Dos caminos. Dos caminos. Entonces, la verdad de Dios, ¿qué va a hacer? Va a mostrar estos dos caminos y va a marcar esa diferencia y esa división. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, más los judíos que no obedecían, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, estaban ahí a los que no eran de la línea de Israel, entonces ellos no tenían mucha historia, no tenían mucho de Abraham ni nada de eso, entonces, no, estos son falsos, qué sé yo, no sé qué le habrán dicho, pero metieron odio en el corazón de ellos hacia Pablo y Bernabé, que traían este mensaje de salvación. Versículo 3. Porque ¿qué esperaríamos de Pablo y Bernabé al recibir esto? Al ver que la gente, oye, ahí tenemos gente en contra. Dice, versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Sabían que había, digamos así, un complot contra la predicación que ellos estaban anunciando, pero con mayor razón entonces ellos vieron la necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué vieron esa necesidad? Porque había muchos que se habían convertido. Había gente que no se convertía, pero había muchos que sí se habían convertido y ellos, por necesidad de ellos, hay que enseñarles, hay que afirmarlo, hay que darle el cimiento para que ellos también puedan seguir. Se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Qué es con denuedo? Con valentía. Con valentía. Sin importar las circunstancias, sin importar que están en contra. No, ellos firmes en el llamado del Señor de anunciar el Evangelio. Hablando con denuedo y confiados en quién, en ellos mismos, en lo que ellos sabían, en lo que ellos tenían en su mente. No, dice confiados en el Señor. Confiados en el Señor. A ver. Luego dice una palabra aquí que la vamos a revisar, porque dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Le llamó la atención que decía la palabra de su gracia? ¿Qué otra forma de decir el Evangelio? La verdad de Dios que está siendo proclamada. Porque ¿cuál es la verdad de Dios? Es la gracia de Dios derramada en su Hijo Jesucristo para con todos nosotros, ¿sí o no? Esa es la palabra de gracia. ¿Qué significa el cual daba testimonio? ¿Quién? El Señor daba testimonio de lo que ellos estaban diciendo. ¿Cómo? Dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién concedió eso? El Señor. No era algo, ya Pablo, hácete unos milagros aquí para que la gente empiece a creer. No, no es así. Y vemos entonces cómo en el principio de la iglesia, los fundamentos eran con esta evidencia real del poder de Dios en milagros y señales para confirmar, así como Bar Jesús, ¿se acuerda? El procónsul, para confirmar lo que se estaba hablando. Porque no tenían Biblia ellos. Entonces, ¿cómo se confirmaba? A través de ese poder en señales y prodigios. Entonces, daban testimonio de la palabra de su gracia. Les dije que la palabra de su gracia era el Evangelio que estaba siendo anunciado, ¿sí? ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es la gracia derramada? Es Cristo mismo haciendo todo. ¿Por qué Él hace todo? Para reconciliarnos con Dios, dando gratuitamente salvación por medio de la fe.
Y eso quebraba todo lo que ellos tenían. Porque en el mundo tenemos solamente dos religiones, el cristianismo y todas las demás. Eso dijo un pastor. Eso dijo un pastor. El cristianismo y todas las demás. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el único, o la única religión, digámoslo así, que no pide que la gente haga cosas. Todas las religiones observan es que hay que hacer esto, hay que ordenar esto, y si no haces eso, no estás agradando a Dios. El cristianismo no es así, porque Cristo hizo todo. Cristo ya hizo todo. Y eso como que a veces hasta a nosotros nos cuesta entender. Porque ¿cómo no voy a hacer nada? No, ya Cristo hizo todo. En ese tiempo, entonces, ¿no tengo que circuncidarme? No. No, y la ley y todo. No. Cristo cumplió la ley. No hay que hacer sacrificios, no hay que hacer rituales. Todo está cumplido. Ese es el Evangelio de gracia. Esa es la verdad que Dios está mostrando en este lugar. ¿Qué pasó? Versículo 4. Y la gente de la ciudad, ¿qué pasó? Estaba dividida. Dividida. Y eso es lo que causa el Evangelio, división. ¿Pero cómo? Si Cristo vino a unirnos como hermanos. No. Vamos a entrar un poquito aquí. Entonces el Evangelio divide entre quienes creen y quienes no creen. Y siempre ha sido así. Todos tenemos familiares, gente, vecinos, etcétera, que no conocen al Señor. Es más, la mayoría de la gente no conoce al Señor, no cree en Él. O más bien dicho, no quieren obedecer al llamado del Señor. Porque eso es lo que dice la Biblia. No quieren. Y cuando no quieren están bajo la ira de Dios. Es así. Causa división. Entonces, no hay posición neutral. No hay posición neutral. Yo les voy a leer un pasaje, yo sé que los conocen, pero los vamos a ir repasando en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a ver esto que dice Santiago capítulo 4, versículo 4, en la segunda parte. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. De nuevo, dos caminos. No hay neutro. No hay punto neutro. O estás en un lado o estás en otro lado. Así es. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El fin del Evangelio es que esa enemistad se acabe. Que ahora el hombre tenga paz con Dios. Lo cantamos el domingo pasado, estoy bien con mi Dios. O sea, mi relación con Él ya no está enemistada. Ya no soy enemigo de Él. Estoy bien, estoy en paz. Y eso hace el Evangelio. Me reconcilia con Dios. Esa es la verdad que está siendo proclamada aquí. Tienes que creer y esa fe va a hacer que tú estés en paz con Dios. Ya no seas un enemigo, no estés bajo la ira de Dios. Eso está anunciando Pablo aquí. Ahora, cuando creemos en el Evangelio vamos a tener conflicto. ¿Pero cómo conflicto? Si voy a creer en el Evangelio me va a dar paz. Porque el Evangelio que se muestra ahora, ¿qué es? Venga el Señor y aquí se arregla todo. Se arregla todo. Si está sin trabajo, el Señor le va a dar un trabajo. Si está enfermo, el Señor lo puede sanar. Ese es el Evangelio, ¿no? De ahora.
Si está su familia dividida, el Señor va a unir esa familia. Si está divorciado, el Señor puede restaurar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el evangelio que se está presentando ahora, que es un poquito diferente al que se anunciaba ahí. Porque aquellos que creían iban a tener conflicto, y primeramente ¿con quién? Con sus propias familias, porque ahí es donde vive. Ahí es donde vive. Y cada uno de nosotros puede dar, sí, yo puedo decir, tenemos algún familiar que no conoce al Señor. Mire, en Mateo capítulo 10, Jesús habló de esto. Mateo capítulo 10, el versículo 34, dice, es Jesús hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Pero ¿cómo si la gente dice que Dios es paz? Si estamos en caos, si estamos con problemas emocionales, tenemos que ir al Señor. Sigamos leyendo. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿Qué está diciendo? Que cuando uno decide poner su fe en Jesús, se va a encontrar con estas divisiones, estos conflictos que causa el Evangelio. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, ¿sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no como el mundo la da. Es otra paz. Mi paz con el Señor. Otro versículo, primera de Juan. Mateo 10:34, sí. Mateo 10:34. Primera de Juan 1, versículo 5 también nos va a decir una verdad acerca de esta división que ocurre. Ya. 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Estamos hablando de lo mismo, el mensaje, el evangelio, la palabra de su gracia. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuántas tinieblas hay en él? Ninguna. Ninguna. De nuevo, dos caminos. O eres o no eres. ¿Qué pasa con la luz cuando vamos al campo, así que sé yo, vamos a un lugar oscuro y prendemos la luz? Salen nuestros amigos y se esconden porque no les gusta la luz. Y eso es lo que le pasa al hombre que no quiere, volvamos a ese término, no quiere obedecer al Señor. No quiere que la luz le alumbre. Porque la luz, ¿qué es lo que hace? Muestra la condición que está. Eso hace la luz. Entonces, si mostramos el evangelio, sí, no, es que he estado mal emocionalmente, entonces necesito estar espiritualmente bien, por eso me estoy acercando a la iglesia, estoy yendo a la iglesia para animar mi espíritu. Y nos vamos por ahí, y nos quedamos en el término, no, es que yo voy a la iglesia, y tú deberías ir a la iglesia. ¿Y qué pasa con ir a Cristo? Y estar en Él. Es un término más profundo, ¿sí o no? No hablemos de ir a la iglesia, hablemos de ir a Cristo. Porque Él es la gracia derramada. Cristo. ¿Qué va a producir esto? Cuando decimos, oye, Cristo te salva, pero Él es el Señor de tu vida. ¿Cómo el Señor? Sí, ya tú no tienes que hacer lo que a ti te plazca. ¿Cómo? Pero si yo hago lo que quiero. No. Cristo gobierna tu vida. Y ahí empieza el choque. Entonces no. No, pues sí. Dios me tiene que ayudar. No yo cambiar para Dios. Y ese es el cambio que produce Dios. Dios transforma al hombre
y es el Señor de su vida. Nosotros nos regimos por el Señor. Y aquí anda hay una mezcla, pero entonces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué nos portamos bien? No es porque queramos agradar al Señor, porque el Señor no tiene que ser agradado por nuestras obras. Nosotros hacemos esto para evidenciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Él ya nos salvó, Él ya derramó su gracia, Él ya presentó el sacrificio ante el Señor. Fue difícil, ahí está, lo presentó ante el Señor. Entonces aquí, ¿qué pasó? El pueblo se dividió. El pueblo se dividió. Se dividió, uno estaba con los apóstoles y el otro estaba con el pueblo. ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? A todo esto aquí es como primera vez que los nombran apóstoles. Y usted va a decir, pero Bernabé no era apóstol. Es que ese término que dice apóstoles va más bien dirigido a como mensajeros del Evangelio del Señor. No como apóstol en sí, como el título que tenía Pablo o los 12 apóstoles que estaban ahí. ¿Ya? Un detalle. Versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, o sea, ya ahí vemos que había pasado un tiempo y ellos siguieron con este complot, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. O sea, tenemos que echar mano con ellos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Ahí lo vimos en el mapa, estaba al ladito de, está como a 28 kilómetros de Iconio. Y a toda la región circunvecina. En detalle, del otro lugar, a ellos lo expulsaron. ¿Sí? Y ahora ellos, ¿qué hicieron? Ellos huyeron. ¿Eso significa que fueron cobardes? No es cobardía, es sabiduría de Dios. Porque recordemos que aquí está comenzando la iglesia y ellos sabían cuál era la misión. Hay que anunciar el Evangelio. Hay mucha gente que necesita saber esto, conocer a Cristo, conocer esta gracia que nos salvó a nosotros y también necesitan ellos conocer esta gracia. ¿Qué pasó? Huyeron. Porque Dios nos llama a, oiga, ven tú y ven a ser mártir. Hay que ser sabios también. Y vivir lo más que podamos para anunciar el Evangelio. Porque no venimos a ser cristianos aquí, ya vamos al tiro a morir. Voy a morir por el Señor. No sería sabio. Porque debo cumplir una tarea, la de evangelizar. Entonces Pablo y Bernabé quedaron muertos de miedo y se fueron para su casita. No, ¿qué dice? Versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. O sea, nada los inmutó. Siguieron con el mismo mensaje, la misma situación. Llegaban a un lugar, vamos predicando el Evangelio. ¿Qué pasa con nosotros? Porque ya han pasado muchos años de que comenzó la iglesia, ya tenemos iglesia por todos lados. Seguimos siendo mensajeros de la gracia de Dios. Anunciamos la gracia de Dios. No perdamos la oportunidad de hablar este mensaje. No hay obra que agrade al Señor. No, pero si yo trato de portarme bien, no ando robando, no ando matando gente, ayudo a la gente. No es por ahí, no es por obras, Hay que obedecer al llamado del Señor, obedecer al arrepentimiento. Arrepentidos, dice el Señor, arrepentidos. ¿Y qué pasa cuando anunciamos este Evangelio? Hay dos respuestas. Ya las vimos, las vamos a repasar. Creemos y obedecemos la verdad,
Y voy a ver un versículo. Juan 14. Creer y obedecer la verdad. Este lo conocemos muy bien. Obedecemos la verdad porque ¿quién dijo que era la verdad? El versículo 6, conocidísimo. Yo soy el camino. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, no por tus obras, no, por mí, por Cristo. Gracias a Él estamos en Él. Entonces, las dos respuestas, una creemos y la otra es desobedecer directamente el llamado del Señor. Porque la gente que no está creyendo es porque no quiere. No quiere creer, no quiere rendirse al señorío de Jesucristo. No lo quiere hacer. ¿De qué lado estás? ¿De los que creen? De los que no creen. Pero estoy aquí. ¿Sí? ¿Pero crees realmente? ¿Suavizas el Evangelio para presentarlo diferente, para que te puedan acompañar a la iglesia? No es que les dije esto porque no hay que diluir el Evangelio. El Evangelio es uno solo. No hay que acomodarlo a las culturas, no hay que acomodarlo a las formas de vivir que tenga la gente. No, que yo tengo esta falencia, pero nadie sabe, yo lo hago para callado. No, igual Cristo te recibe, no hay acepción de persona. No diluamos el Evangelio. ¿Va a causar división? Sí. Pero también la Biblia nos anima a que cuando nos unimos a Cristo o aceptamos la verdad de Cristo, también se produce división, pero también se produce esta unión, donde estamos todos ahora nuevos hermanos, nueva familia de Dios y unidos al Señor. Divide para aquellos que no creen. Podríamos complementar el título que dice la verdad que divide, pero la verdad que divide, pero también une con el Señor y une entre nosotros los que creemos en el Señor. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya. Les voy a dar un tráiler para la semana que viene. Dice que llegaron ¿a dónde? A Listra. Ahí van a suceder algunos acontecimientos, así que no se pierdan la semana que viene, porque está muy bueno lo que va a pasar. Muy bueno lo que va a pasar. Solamente les voy a dar un dato, pero no le cuenten a nadie. De Listra hay personajes importantes que vivían ahí. ¿Se imaginan quién? Yo les voy a decir un nombre y ustedes van a decir, en Listra vivía Loida, Eunice, y ya saben quién más. No les voy a decir. ¿Sí? Ya, pero no va a salir la semana que viene. No. Era para que supieran, ¿no? Ya. ¿No hay preguntas, comentarios, dudas? ¿Sí? Con confianza. No, un comentario nomás para afirmar lo que estabas diciendo de cómo a veces anunciamos mal el Evangelio. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Y generalmente decimos eso como que nos va a ir bien, y lo mismo que decías tú, me acordé de eso mientras estabas hablando. Pero si nos vamos solo un poco más atrás, desde el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado. En todo y por todo soy enseñado, conocido a esta sociedad como lo grande. Y esta carta al
de comodidad. Para el video está Andrés comentando lo de que dice en Filipenses acerca de todo lo puedo en Cristo y que se mal usa ese versículo para atraer a gente. Vamos, todo lo que quiera está en Cristo. No es así. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Quejas? ¿Quejas? ¿No? Ya. ¿Cómo le fue a los niños? Bien. ¿A los niños mayores? ¿Y a los grandes? Ya. Van todos divididos. Todos divididos. Ya. Oramos entonces para concluir. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, por tu palabra, que es fiel, que es verdadera, que está ahí, es fresca, Señor. Cada día que la abrimos hay algo nuevo, hay algo que nos alimenta y nos da lo que nuestro espíritu necesita. Gracias, Señor, por eso. Gracias por las escuelas realizadas. Permite que tu palabra vaya quedando grabada en nuestros corazones para que podamos ponerla en aplicación en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice lo que vamos a realizar en el desayuno, la convivencia, la confraternidad con los hermanos. Bendice cada palabra que podamos decir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén.